Bienvenidos. Yo para entrar en tema les voy a contar una historia. Estamos esta tarde, pude hacer una ecografía de una paciente de 42 años que está embarazada ya de 10 semanas con la actividad cardíaca que se veía en la ecografía. Ya tiene un niño de un tratamiento de fecundación in vitro que hicimos cuando ella tenía 34 años. En ese momento tuvo muchos óvulos y para no congelar el embrión guardó los óvulos. Y volvió a los 42 años para hacer un ICSI con esos óvulos que ya tienen, serían 8 años. Y por suerte quedó embarazada con la transferencia de ese embrión con óvulos de aquel tiempo. Les cuento un poco para entrar en tema. ¿Estamos? Para quienes no me conocen, me llamo José Antonio Pérez Alzá, soy de Villa María, Córdoba. Tengo 58 años, llevo 30 años trabajando en esta especialidad de reproducción asistida. Soy ginecólogo, profesor, pero lo más importante, lo mejor que tengo es poder decir que soy director de este equipo de gente, de colegas, compañeras, correligionarias y amigas. ¿Estamos? Así que el tema de hoy es un taller de tratamiento de reproducción asistida que lo dividimos en tres, te diría tres. El primero es qué estudios pedimos, cómo diagnosticamos, qué tratamientos indicamos y por qué los indicamos. El segundo ya el comienzo, cuando se larga el tratamiento, cómo es la estimulación ovárica, cómo se colocan las inyecciones, por qué un tratamiento, por qué otro. Y cerrando el tercer punto, la parte que ustedes no ven, la parte del laboratorio que les mostramos en el momento de la transferencia, cómo son los embriones, qué es un blastocisto, cómo evoluciona ese blastocisto, cuántos embriones transferimos y los resultados. ¿Estamos? Los que van a hablar, los que van a desarrollar los temas, son dos ginecólogas, especialistas en ginecología y obstetricia, especialistas en reproducción asistida y fertilidad. Trabaja una conmigo más de 15 años, la otra más de 10 años. Una es la doctora Julieta Heredia, la otra es la doctora Carla Maino. Y después, la bióloga, doctora en biología, especialista en biología de reproducción, con experiencia también de más de 20 años en el tema, que ha trabajado en el extranjero también, en México, en Sudáfrica, y que está con nosotros ya hace 3 años, que es la doctora Carla Maino. Ariela Mata. Ariela Mata, perdón, Ariela Mata y Carla Maino, perfecto. Ariela Mata, ya me crucé. La importancia de estas charlas, perdón, disculpe, la importancia de estas charlas, llevamos haciéndola prácticamente desde nuestros inicios, estamos desde el año 94, 95 que yo vine a Córdoba, y cada vez las hacemos más. ¿Por qué? Porque nos da buen resultado, a la gente le interesa, se va contenta, un poco por motivación de ellas, de estos pacientes, hemos decidido también llevarla al internet, hacer que esto se vea a través de YouTube, para que puedan preguntar, sobre todo porque tenemos un alto porcentaje de pacientes que son del interior, y así pueden participar también, se les hace muy difícil venir para acá. Por otra parte, entender lo que son los tratamientos, porque son tratamientos complejos, y donde un error puede representar el éxito o el fracaso de esto, y sobre todo compartir las decisiones también, entender por qué transferimos un embrión, por qué congelamos, por qué es importante congelar, etc. Buenas tardes. Bien, bueno, vamos a pasar entonces a la primera charla, que la va a llevar adelante la doctora Carla Maino. La primera parte va a ser como una introducción en lo que hacemos básicamente en el consultorio, ¿sí? Cuando hablamos de infertilidad, por ahí uno dice, bueno, el tema de la infertilidad, ¿qué pasa? ¿Qué hago? Bueno, la infertilidad tiene una definición que es la incapacidad de una pareja de lograr un embarazo con un año, cuando busca más de un año con relaciones sexuales programadas, ¿sí? Pero sin protección. Es decir, aquella pareja que no se cuida por un año tiene que consultar. La tasa de infertilidad es aproximadamente entre un 8 y un 15% de la población en general. Obviamente que esta tasa también varía de acuerdo a la edad de la paciente. Entonces, si nos encontramos con una paciente menor de 35 años y tiene un año de infertilidad, hay que empezarla a estudiar. Y si nos encontramos con una paciente mayor de 35 años, a los 6 meses ya tiene que empezar sus estudios de infertilidad. Esto es un esquema para que, bueno, entendamos un poco cómo es la fisiología del embarazo, ¿sí? Para que una paciente se pueda quedar embarazada necesitamos espermatozoides, necesitamos óvulos y necesitamos un tracto genital que esté sano,
Ese tracto genital contamos con la vagina, el útero, que está formado por el cuello del útero y el cuerpo del útero, y las trompas, que tienen que estar permeadas. Cerca de la ovulación, ¿sí?, el día 14 aproximadamente, una pareja tiene relaciones sexuales, se produce el eyaculado en el fondo de la vagina. Estos espermatozoides que se depositan en el fondo de la vagina comienzan a ascender a través de todo el útero, ¿sí?, cuello del útero, cuerpo del útero, y llegan hasta el tercio externo de la trompa, donde la trompa ya captó el óvulo que salió del ovario. En ese tercio externo se produce la unión del óvulo con el espermatozoide, es decir, la fecundación. Ese embrión que se forma ahí, que empieza a multiplicar sus células, día 1, 2 células, 4 células, 8 células, y así va multiplicándose, va migrando a lo largo de toda la trompa hasta llegar al endometrio. El endometrio es la capa interna del útero, ¿sí?, que es la capa que menstruamos todos los meses cuando no hay embarazo. Ese endometrio tiene que tener ciertas características para ser receptivo, es decir, tiene que estar lindo, como decimos por ahí nosotros, para recibir un embrión. Esa es la fisiología normal del embarazo. Cuando alguno de todos estos factores falla, ¿sí?, ahí es cuando la pareja empieza a dificultarse el tema de la llegada del embarazo en forma natural. ¿Qué pasa ahí? Pasado el año o los 6 meses de la búsqueda de embarazo y la pareja no se embarazó, entonces nosotros tenemos que empezar a estudiar distintos factores que le llamamos. Dentro de esos factores, como les decía al principio, encontramos los espermatozoides, encontramos los óvulos y encontramos el tracto genital femenino, ¿sí? De los espermatozoides, el hombre es uno de los pocos estudios que les pedimos, el espermograma. En el espermograma se toma una muestra de semen, normalmente por una masturbación y un eyaculado, en un frasco estéril con ciertas características tiene que tener el frasco, y los biólogos analizan la concentración, es decir, el número de espermatozoides que tenemos por mililitro, analizan si estos espermatozoides se mueven o no se mueven, la cantidad que se mueven en el lugar, que son traslativos, y la morfología, entre otras cosas, ¿sí? Se analizan muchos factores más, pero esos son los más importantes. Otro estudio que se pide a veces, no siempre, ¿sí?, es la fragmentación del ADN espermático. Ese ADN espermático, ese estudio, también llamado mediante la técnica de túnel, lo que nos permite ver es que el ADN que se encuentra en la cabeza del espermatozoide esté indemne o no, ¿sí? Cuando lo pedimos, cuando tenemos algunos espermogramas muy alterados o que nos pueden hacer dudar en otras situaciones, pedimos la fragmentación de ADN. Los óvulos los estudiamos mediante 2 formas: análisis hormonales y ecografía. Y todo lo que es el útero y las trompas lo estudiamos mediante la histerosalpingografía, que la voy a explicar más adelante, la histeroscopía y la videolaparoscopía. Y cuando hablamos de los ovarios y de los óvulos, hablamos de la reserva ovárica. La reserva ovárica está dada por el número, ¿sí?, el número o la cantidad de óvulos que nosotros tenemos en nuestros ovarios. Es muy importante esta definición porque nosotros nacemos con un número de óvulos que se va gastando a lo largo de nuestra vida, es decir, con un depósito de óvulos. A diferencia de los espermatozoides, ¿sí?, que los testículos son una fábrica, si constan cada 3 meses aproximadamente producen espermatozoides nuevos. Entonces esa es la gran diferencia, por eso es tan importante la edad de la mujer, ¿sí?, porque nacemos con una cantidad de óvulos que se va gastando y no se recuperan como los espermatozoides. Nacemos con la vida embrionaria, tenemos 1 o 2 millones, cuando llegamos a la pubertad nos encontramos con 500.000, ¿sí?, y a partir de ahí esto empieza a decrecer lentamente, hasta que a partir de los 35 años, aproximadamente, descienden en forma abrupta la cantidad de óvulos, la cantidad y la calidad de los óvulos. Obviamente que esto va a estar no solo influenciado por la edad, sino por otros factores, por ejemplo, factores genéticos, pacientes que han tenido familiares con menopausia precoz, factores ambientales, tóxicos, quirúrgicos, pacientes con endometriosis. Entonces, son varios los factores que intervienen en esto de poder saber la reserva ovárica de una paciente. Pero la edad es uno de los más importantes.
¿Cómo estudiamos la reserva ovárica? Mediante las hormonas, la más importante que se pide más en la actualidad es la antimuleriana, ¿sí? Es una hormona que se pide en cualquier momento del ciclo. Y la FSH y el estradiol, sumado a la LH también, que se pide entre el tercer y quinto día del ciclo, ¿sí? Y nos permite ver cómo está funcionando todo el eje hipotálamo hipofisario ovárico. También agregamos otras cosas, por ejemplo, tiroides, prolactina, que son otras hormonas que pueden intervenir o pueden alterar nuestra ovulación. Por ahí la ovulación es la causa por la cual la paciente no se embaraza, ¿sí? Y el recuento folicular, que se hace mediante una ecografía transvaginal, sí o sí transvaginal, entre el segundo y quinto día del ciclo, entre el tercero y quinto día del ciclo. Los días del ciclo son, el primer día es cuando la paciente empieza a menstruar, eso se considera primer día. ¿Qué vemos en la ecografía transvaginal? Esto es un ovario, ¿sí? Y vemos todas estas bolitas negras que vemos ahí. Esos son los folículos antrales. Los folículos antrales, normalmente adentro de cada folículo antral debería haber un óvulo, ¿sí? ¿Qué es lo normal tener? Lo normal es tener entre los dos ovarios más de 10. Eso es lo normal o ideal, ¿sí? Tener. Eso va a estar influenciado, como les decía, depende de la edad, que es lo más importante. Este es el estudio que todas las pacientes odian, la histerosalpingografía, ¿sí? Que las pacientes entran en pánico cuando se los pedimos, todas la quieren dejar por el último. Pero es un estudio muy importante porque no solo nos permite ver la cavidad uterina, ¿sí? Que tiene que ser triangular, nos permite ver permeabilidad del cuello, que no haya estenosis. Estenosis es que esté como más chiquito de lo normal, que no haya pólipos o cicatrices que interfieran después en la implantación del embarazo, sino que también nos permite ver las trompas. Las trompas tienen que ser delgadas y el pasaje del líquido a la cavidad peritoneal, que es como adentro de nuestra panza, que eso nos habla que las trompas están permeables. En aquel caso, ¿sí? Ven, falta un pedazo del cuello del útero, eso es una imagen de falta de relleno. Las trompas vienen bien y después se empiezan a dilatar, ¿sí? Eso puede ser un hidrosalpingo, pueden ser muchas patologías, y el líquido no pasa, es decir, llegó ahí y se estancó. Eso nos habla que estamos ante la presencia de trompas que son trompas enfermas, no son trompas sanas. Entonces, ese estudio se pide postmenstrual y antes del día de la ovulación, entre el día 7 y el día 12 del ciclo. La histeroscopía es otro estudio que nosotros lo hacemos bastante rutina, ¿sí? Sobre todo en los pacientes que diagnosticamos algo en la histerosalpingografía y que vemos algo que no nos gusta, lo corroboramos con la histeroscopía. También lo pedimos de rutina en las pacientes que son para ovodonación, ¿sí? O pacientes que tienen fallas de implantación. ¿En qué consiste? Es un proceso, es un poco más invasivo, se hace con una leve sedación para que la paciente no le duela, y consiste en introducir un pequeño histeroscopio, que es una cámara, ¿sí? Que vamos dilatando la cavidad uterina y tenemos una visión directa, es decir, todos los estudios que vimos antes son todos indirectos. Esto entramos y nosotros estamos viendo que toda la cavidad uterina esté sana. Nos permite ver los ostium, la cavidad endometrial y también asegurarnos de que el cuello del útero esté sano. Normalmente en las primeras consultas hacemos una historia clínica, ¿sí? Y en base a los datos que recabamos de esta historia clínica, pedimos toda esta serie de estudios. Algunos sí, otros no. Cada pareja que asiste a la consulta es totalmente distinta a otra, ¿sí? Pero esto es como en parámetros generales. ¿Qué pasa cuando encontramos algo en todos estos estudios? Ahí es cuando nosotros decidimos realizar algún tratamiento de reproducción, ¿sí? La doctora Heredia les va a contar en qué consisten cada uno de esos tratamientos. Los tratamientos de reproducción los dividimos en dos grandes grupos, los de baja complejidad y los de alta complejidad. Dentro de los tratamientos de baja complejidad tenemos las relaciones sexuales programadas y la inseminación intrauterina. Y dentro de las de alta complejidad, la fertilización y el ICSI, ¿sí? En los tratamientos de baja complejidad, la unión del óvulo con el espermatozoide se realiza dentro del aparato reproductor de la mujer, ¿sí? A diferencia de los de alta complejidad, donde la unión se produce en el laboratorio. Siguiente.
Bueno, los tratamientos de baja complejidad los podemos hacer con un ciclo natural o estimulando la ovulación. Lo que buscamos es que haya un solo óvulo y en el momento justo de la ovulación se produce, indicamos las relaciones sexuales programadas o la inseminación intrauterina. La inseminación la hacemos en el laboratorio, en una sala de transferencia, donde la muestra de semen es preparada por los biólogos y capacitada, y eso se introduce con una cánula muy finita dentro de la cavidad uterina. Y se espera que naturalmente se produzca la fertilización. Dentro de los tratamientos de alta complejidad tenemos dos, el litro y el ICSI. Estos tratamientos tienen pasos previos hasta que llegan los óvulos y los espermatozoides al laboratorio, y ahí, digamos, viene la diferencia de los dos. Todos los pasos anteriores son iguales, ¿sí? Al comienzo de cada tratamiento lo que hacemos es una prueba de cánula o prueba de transferencia, es decir, evaluamos el cuello para que esté permeable, para que la transferencia de los embriones no sea dificultosa, es decir, para que no haya dificultades al momento de la transferencia. En ese mismo momento evaluamos la cantidad de folículos que hay en cada ovario, ¿sí? Eso lo hacemos con una ecografía transvaginal. En un ciclo natural se produce el crecimiento de un solo folículo y ese folículo nos da un solo óvulo, ¿sí? Eso se produce en un ciclo natural. En el caso de que nosotros busquemos indiquemos tratamientos de alta complejidad, lo que buscamos es tener un mayor número de ovocitos. Y para eso necesitamos estimular la ovulación. La estimulación de la ovulación tiene distintas formas. Eso se llaman protocolos de estimulación de ovulación. Estos protocolos dependen de la cantidad de ovocitos que tiene cada paciente. Una paciente puede tener muchos folículos, como de más, por ejemplo, en la poliquistosis ovárica. Puede tener un número adecuado de folículos o puede tener pocos folículos, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la cantidad, vamos a usar distintos tipos de protocolos. Estos protocolos pueden ser protocolos largos, donde se comienza la estimulación antes de la menstruación, o protocolos con antagonistas, o protocolos cortos, cuando hay muy pocos ovocitos, donde la estimulación se comienza después de la menstruación. Bueno. Bueno, se colocan hormonas que son inyectables y cada 2 o 3 días vamos controlando con ecografías para ver cómo esos folículos van creciendo, ¿sí? Normalmente pueden crecer o muchos, o pocos, o muy poquitos, o demasiados, ¿sí? Eso depende de cada paciente, de la respuesta de cada paciente. Y se van controlando con ecografías seriadas cada 2 o 3 días. Vamos evaluando, digamos, el tamaño de los folículos, y cuando alcanzan un determinado tamaño, alrededor de 17 milímetros, ahí se induce la ovulación, ¿sí? Con una última inyección, y a las 36 horas de esa inyección se hace la punción. La punción se hace en quirófano con una sedación suave, a través de la vagina, con una guía ecográfica y una aguja especial. Se pincha el ovario, se punciona los folículos, que son pequeños bolitas de líquido, y dentro de esas bolitas supuestamente tenemos el óvulo. Ese líquido pasa a los biólogos a través de unas jeringas o de unos tubitos, y ahí los biólogos van a buscar los ovocitos, ¿sí? Una vez que los ovocitos llegan al laboratorio junto con la muestra de semen del esposo, ahí pasa, digamos, los biólogos a continuar el tratamiento.
Buenas noches a todos. Yo les voy a contar un poquito qué es lo que pasa puertas adentro, que ustedes no ven. Cuando nos pasan esos tubitos con líquido, el líquido que estaba dentro de las bolsitas esas con líquido, los folículos, nosotros tenemos que buscar los óvulos. Los óvulos vienen rodeados de un grupito de células, están flotando en el líquido y nosotros con una lupa que aumenta 80 veces el tamaño, revisamos ese líquido y separamos los óvulos. Hay distinta calidad de óvulos dentro que va a estar más o menos correlacionado con el tamaño de los folículos. Hay óvulos que son maduros, puede haber óvulos que son inmaduros. No todos los óvulos que sacamos en la aspiración folicular nos sirven después para poner en contacto con los espermatozoides. Por otro lado, generalmente mientras es la aspiración folicular, el esposo pasa una muestra de semen por masturbación y lo que hacemos es separar los espermatozoides móviles y que nadan bien del resto de los espermatozoides. Si ustedes ven la imagen, ahora va a venir, en la muestra hay espermatozoides que no se mueven y acá no se mueve ninguno. Ahí está. ¿Ven? Hay algunos espermatozoides que no se mueven y otros que sí. Lo que hacemos es separar los móviles de todos los que no tienen buena forma, que están muertos, y los resuspendemos en medio de cultivo. El medio de cultivo es un líquido con nutrientes especiales que permite que esos espermatozoides sigan nadando y estén listos para que se capaciten. Que se capaciten significa que se preparen para ponerse en contacto con el óvulo. Eso normalmente ocurre cuando pasan por el tracto femenino. Acá, como en el tracto femenino no están, lo hacemos con medios de cultivo. Una vez que tenemos los espermatozoides capacitados, tenemos los óvulos que ya los juntamos y viene lo que es la inseminación. Es la unión de los óvulos con los espermatozoides. Para esto tenemos dos técnicas. Una es la fertilización in vitro convencional, la otra es la inyección intracitoplasmática de espermatozoides. La fertilización in vitro convencional es por la que se creó Louise Brown en 1978, donde los espermatozoides ya capacitados se ponen en contacto con el óvulo y uno de ellos penetra nadando de forma natural, o lo mismo que ocurre en la trompa, acá ocurre en el laboratorio. Acá lo que ustedes ven es una cajita de cultivo, tenemos gotitas de medio de cultivo donde están los espermatozoides nadando, en cada gotita se pone un óvulo y por sus propios medios, digamos, uno de ellos insemina ese ovocito. Necesitamos muestras buenas con espermatozoides en buena cantidad y buena movilidad. La otra técnica que se utiliza, que se puede utilizar con muestras de buena calidad o muestras donde hay poquitos espermatozoides que no nadan bien, en esos casos es la técnica obligatoria, digamos, es el ICSI. En el ICSI se toma el óvulo y se inyecta en su interior un espermatozoide. Eso se hace con aquel equipo que es un micromanipulador que tiene joysticks y nos permite con una pipeta aspirar el óvulo para tenerlo quietito y con otra pipeta más finita inyectamos el espermatozoide adentro. En estos casos necesitamos un espermatozoide por cada óvulo que tengamos. Necesitamos que esté vivo, ni siquiera necesitamos que sea móvil, pero sí por lo menos que haya espermatozoides vivos. Ahí ven ustedes cómo la aguja va a ingresar. Ahí en la puntita está el espermatozoide. No se ve tan bien. Se aspira un poquito para romper la membrana y se inyecta el espermatozoide en el interior del ovocito. Bueno, de última después los volvemos a ver los videos porque así se corta mucho. Todo el tiempo que los óvulos y los espermatozoides no estamos haciendo algo específico, los tenemos en incubadoras. En las incubadoras lo que se trata es de simular el ambiente del útero materno. Junto con los medios de cultivo y descartables especialmente testeados para que no sean tóxicos para óvulos y espermatozoides, nosotros
los conservamos todo el tiempo, están a 37 grados y baja tensión de oxígeno, alta concentración de dióxido de carbono, para que sea lo más parecido a un útero que se puede lograr en el laboratorio. El día que se sacan los óvulos, tenemos la muestra, inseminamos esos óvulos por alguna de las dos técnicas y se guardan hasta el día siguiente. Al día siguiente, que es el día 1, lo que tenemos que ver es que el proceso de nosotros entramos a la fuerza, digamos, el espermatozoide, pero eso tiene que arrancar toda una serie de mecanismos, que es lo que es la activación y la fertilización de ese ovocito, que al otro día se manifiesta con la presencia de los dos pronúcleos. Tenemos que ver esos dos globitos adentro de cada óvulo. Al otro día tenemos el embrión entre 2 y 4 células. Después, tercer día, lo ideal es que tenga 8. Cuarto día, llegamos al estadio de mórula, que son 16 células o más. Y quinto o sexto día, ese embrión cambia de forma y forma un blastocisto. Esto es una estructura de una pelota hueca con un grupito de células adentro. Acá ustedes en el videíto ven cómo se va dividiendo ese embrión. Tiene 2 células. Y así va, 4, 8, hasta formar el blastocisto. En cualquiera de esas etapas nosotros podemos transferir los embriones al útero. Los podemos transferir cuando tiene 2, 4, 8, o esperar que lleguen a blastocisto para transferirlo. Una vez que llegan a blastocisto, ahí sí, ya digamos, no podemos soportar el cultivo en el laboratorio. O lo transferimos o lo congelamos. A ver, se clavan un poco los videitos, pero en teoría ahora forma la mórula y el blastocisto. No la forma nada. ¿Ven? Ahí eso es una mórula que empieza a formar la cavidad y acá está el blastocisto con el grupito de células adentro. Como les comenté, esos embriones se transfieren, el procedimiento de transferencia es más simple que la aspiración, es sin anestesia, es como similar a un Papa Nicolau, con una cánula muy finita y guiándose por ecografía, ubicamos los embrioncitos en el interior del útero. Se transfiere uno o como mucho 2, no más porque es mucho el riesgo de embarazo múltiple. Los embriones de buena calidad que no transferimos se vitrifican. Acá se pasan por distintas soluciones que los preparan para soportar, digamos, la congelación. Se ubican en estas paletitas, ¿ven? Ahí ustedes ven el palito, es un palito plástico con una paletita. Ahí se pone el embrión o el óvulo, lo que vayan a congelar, y se sumerge en nitrógeno líquido. El nitrógeno líquido está a 196 grados bajo cero. Y ahí se pueden conservar por tiempo indefinido. Una vez que están congelados, digamos, el riesgo de la congelación y la descongelación ocurre cuando uno congela o cuando uno descongela. El tiempo que esté congelado al embrión no lo afecta. Puede estar 1 año, 2 años, 5 años, 10 años. ¿Por qué necesitamos la estimulación ovárica que les comentó la doctora Julieta? Necesitamos muchos óvulos si en realidad vamos a terminar transfiriendo 1 o 2 embriones. Porque no todos los óvulos que salen del ovario son aptos, están maduros o son de calidad para poner en contacto con los espermatozoides. No todos fertilizan, la tasa de fertilización es aproximadamente de un 80%. Puede que alguno fertilice pero no se divida, o puede que algunos que fertilicen no den embriones de buena calidad. No todos los embriones son la misma calidad, y la calidad de los embriones va a depender de la calidad de los óvulos y de la calidad de los espermatozoides. Y no todos los embriones que nosotros vemos de buena calidad en día 3 nos van a dar blastocistos de buena calidad.
y de los blastocistos, no todos, nos van a dar un embarazo y un niño. Una cosita que es importante, que siempre la explicamos porque después a ustedes les van a hacer firmar un consentimiento informado donde tienen que marcar qué decisión toman, es el tema de congelar embriones. En el consentimiento se les pregunta si quieren o no congelar embriones. Eso lo preguntamos, lo tienen que decidir antes, y porque depende de eso cuántos ovocitos vamos a inseminar. Que ustedes marquen que quieren congelar embriones no significa que van a congelar embriones, pero significa que ustedes nos autorizan a inseminar todos los óvulos que estén maduros. Si ustedes, hay una opción intermedia que dice que quieren inseminar algunos óvulos, entonces vamos a elegir un número determinado, 4 o 5, lo que ustedes quieran, y vamos a inseminar esa cantidad. Y ahí se comprometen a congelar los embriones que no transfieren. Si ustedes marcan que no quieren congelar embriones, nosotros podemos inseminar como máximo la cantidad de embriones que van a transferir. Si vamos a transferir 2, nomás podemos inseminar 2. ¿Eso qué implica? Que si tenemos la suerte de que elegimos estos 2, vamos a tener 2 embriones lindos que les vamos a poner. Pero si tuvimos la mala suerte de elegir estos 2, y eso nosotros no lo podemos saber al momento de inyectar, se quedan sin transferencia. Entonces, por eso, esto que es lo que ven en el consentimiento, es importante que entiendan qué es lo que ustedes están eligiendo que hagamos. O sea, que se generen todos los preembriones, y si hay muchos lindos, congelamos los que no se transfieran. Esto es para aquella gente que prefiere no congelar, pero tampoco quiere que le bajen mucho las chances del tratamiento. Entonces, en ese caso, van a elegir cuántos quieren inseminar y qué quieren hacer con el resto de los óvulos. El resto de los óvulos que no se inseminen puede congelarse o pueden descartarse. O, si no quieren que se genere ningún embrión, bueno, entonces inseminamos 1 o 2 ovocitos. Los estudios genéticos. Bueno, el tema de los estudios genéticos no es una parte obligatoria del tratamiento, no es obligatoria, no es imprescindible. De hecho, la mayor parte de los tratamientos se hacen sin realizar estudios genéticos. Pero como es algo que lo que ustedes van a recibir mucha información y se escucha cada vez más, le vamos a explicar un poquitito de qué se trata. Tanto las personas como los embriones estamos formados por células. Como ustedes vieron, los embrioncitos tienen 2, 4, 8 células, nosotros tenemos millones de células. Las células en su interior tienen unas estructuras que se llaman cromosomas. Y los cromosomas están formados por el ADN. Tenemos 46 cromosomas, 23 pares. 23 pares vienen de la madre, 23 pares vienen del padre. Vienen del óvulo 23, 23 del espermatozoide. Entonces, cada célula del embrión tiene 46. En el DNA están los genes. Cada pedacito determinado de DNA es un gen. Y tenemos 20.000 a 25.000 genes, que todos esos contienen las instrucciones para que la célula funcione. Si hacemos una analogía, podemos pensar que cada célula tiene su biblioteca con sus manuales de instrucciones, ¿no? Entonces tenemos 46 manuales de instrucciones. Sobre cada tema, cada cromosoma 1 hay 2 manuales, uno de la madre, uno del padre. Como en la realidad no dicen lo mismo, porque es parecido pero no lo mismo. Entonces nos hacen falta las 2 copias. Tenemos los cromosomas, que son esos libros de instrucciones. Tenemos los genes, que podemos pensar que son capítulos. Cada gen es las instrucciones para algo determinado. Y el ADN lo podemos considerar como las oraciones, las palabras, las letras de ese capítulo. Y eso se los cuento para que entiendan esto. Se pueden hacer análisis genéticos de los embriones, los hacemos antes de la transferencia. ¿Cómo se hacen? Se sacan
un grupito de células de ese blastocisto, de 5 a 10 células, y se mandan a analizar. Hay distintos tipos de estudios: PGTA, PGTSR y PGTM. Los distintos estudios evalúan cosas distintas. Los estudios de PGTA se fijan que el número de cromosomas estén bien. Es que estén los 46 cromosomas adentro de las células del embrión. Eso, cuando un embrión tiene cromosomas de más o cromosomas de menos, no implanta, o si implanta, da un aborto temprano o un aborto un poco más tardío. Hay muy pocas veces que las anomalías en el número de cromosomas llegan a término. La más conocida es el síndrome de Down, que nosotros lo conocemos porque es compatible con la vida. Pero la mayor parte del resto terminan en aborto. O sea, son embrioncitos que no tienen potencial de dar un niño sano. Por otro lado, están los estudios de PCR, que son estudios de la estructura de los cromosomas. Eso pasa porque a veces se cambian pedacitos de cromosomas uno con otro, y la información, el individuo la tiene toda. Entonces, si nosotros de afuera no nos damos cuenta, pero la gente que tiene esas anomalías estructurales en los cromosomas, que hay pedacitos cambiados, tiene mayor probabilidad de generar embriones que no implantan. Entonces son parejas que tienen abortos recurrentes o que tienen infertilidad. Entonces esos estudios evalúan la estructura de los cromosomas. Y después hay estudios que evalúan genes específicos, que evalúan enfermedades específicas. Por ejemplo, la fibrosis quística. Si en una familia hay varios casos de fibrosis quística, uno va específicamente en el embrión a buscar la estructura de ese gen para ver si está sano o hay alguna mutación. Pero en esos casos, el estudio de los genes, uno tiene que saber qué es lo que va a buscar. Tiene que haber antes una historia familiar de alguna enfermedad que nosotros querramos o no detectar. Por eso cuando se habla de los estudios cromosómicos o los estudios cuando dicen el análisis genético va a salir perfecto. No, no va a salir perfecto. Todos tenemos 46 cromosomas y de perfecto no tenemos mucho. Hay montones de enfermedades dando vuelta que pueden estar en genes que con ese tipo de estudios no nos damos cuenta. Solamente nos damos cuenta cuando uno va específicamente a revisar cada enfermedad en particular. Eso es importante que sepan las limitaciones de los estudios genéticos. Y los resultados de esos estudios nos dicen qué embriones tienen el número correcto de cromosomas y qué embriones no. Entonces nosotros transferimos estos, los que tienen el número sano, digamos, el número normal. Puede ser que algunos pacientes todos los embriones sean anormales. Entonces ahí no tenemos embriones para transferir. No podemos arreglar nada, solamente nos dicen cómo están y nosotros elegimos los que son normales. ¿Cuáles son los resultados de estos tratamientos? Que es un punto muy importante. Bueno, la probabilidad de tener un hijo luego de un FIVIXI, estos datos son del Registro Latinoamericano de Reproducción Asistida, que es la entidad que recolecta todos los datos de todos los países de América Latina. Ellos nos presentan este gráfico donde ven que la probabilidad está muy relacionada a la edad de la mujer o a la edad de los óvulos. Cuando uno tiene entre 30 y 33 años, las probabilidades son altas, de alrededor de un 30% de las parejas terminan con un bebé en casa, y a medida que aumenta la edad, ese número va disminuyendo. Para las mujeres de 42, 43 años, ese porcentaje es menos del 10%. Espérate, menos del 10% de llegar a casa con un bebé, sí. Cuando tienen 42, 43 años, la probabilidad es muy baja, porque esos óvulos también tienen 42 o 43 años. Esto, como les estoy comentando, depende de la edad de los ovocitos, del factor de infertilidad.
no todos los factores de infertilidad afectan lo mismo las probabilidades de embarazo. Hay enfermedades como la endometriosis que afecta a los óvulos mucho más en la calidad de los óvulos que otros problemas, como puede ser un bloqueo en las trompas que no permite que se unan óvulos espermatozoides, y con un ICSI lo solucionamos. Y de la calidad del tratamiento. Cuando digo calidad del tratamiento me refiero a la elección correcta del protocolo de estimulación, a los cuidados del laboratorio y a todo lo que implica un tratamiento de fertilización asistida. Pero bueno, el factor edad es hiper importante. A medida que aumenta la edad, disminuyen la calidad y la cantidad de los óvulos. Este gráfico lo que les muestra es un estudio que hicieron con el análisis genético de los blastocistos en una empresa que maneja números impresionantes. Este estudio está hecho con 60.000 embriones analizados y ven que las donantes, el 95% de las donantes tienen embriones normales, aunque sea uno para transferir, pero al menos hay un embrión normal. A medida que aumenta la edad, menos de 35, el 91% de las pacientes tuvieron embriones para transferir, y ustedes ven que a medida que van aumentando la edad materna, acá con más de 42 años, el 26% de las parejas tuvieron embriones para transferir. ¿Eso qué significa? Que hubo un 74% que no tuvo embriones sanos para transferir. ¿Qué se hace con esto? La ovodonación. ¿Cuál es la probabilidad de tener un hijo luego de un FIV-ICSI con óvulos donados? Acá ven que cuando los óvulos son jóvenes, que se usan óvulos de una paciente joven, una donante joven, que da óvulos de buena calidad, y se inseminan con los espermatozoides del esposo, en ese caso la tasa de embarazo se mantiene en el 30%, a pesar, digamos, de la edad de la receptora. Ustedes ven que se mantiene la tasa de embarazo y la tasa de parto por encima del 30%. Y otro aspecto muy importante de estos tratamientos, uno de los más importantes, son los aspectos psicológicos, que les voy a dejar que les cuente un poquito Pérez de qué se trata esto. Gracias, Ariela. No, algo que me gusta mucho y que lo hemos hablado un montón con nuestra psicóloga, la licenciada Luciana Rank, quien nos aconsejó: doctor, ¿por qué no hacemos esto pre, intra, post? O sea, ¿cómo es eso, Luciana? Y una consulta antes del tratamiento, durante y después del tratamiento, para tocar diferentes temas ligados a cada momento de estos tratamientos. O sea, el comienzo, sobre todo, charlar los miedos, la ansiedad, cómo son las inyecciones. He escuchado hablar que duele la punción, etcétera. Durante el tratamiento, un poco, ¿tendré embriones? ¿Cuántos óvulos puedo tener? Doctor, ¿habrá transferencia? Y el post en relación al éxito o al fracaso. O sea, el post tratamiento es muy importante, sobre todo cuando la paciente no queda embarazada, ¿no es cierto? Explicarle, escucharla, que la paciente entienda que no se termina todo ahí, que es un intento, que son tratamientos que cuando uno los repite la probabilidad de éxito es acumulativa, llegando quizás en 3 intentos a cifras de alrededor del 60-70%. Ese es lo que estamos un poco implementando y nos está yendo muy bien. Gracias a Dios la gente está muy contenta, Luciana tiene buenos resultados y seguimos con esto. Es algo que lo está cubriendo las obras sociales también, ¿estamos? Cubre la pre y la post, la intra la cubre con el tratamiento, así que es algo a tener en cuenta, y si no se lo hemos ofrecido, pídanlo porque está bueno. ¿Estamos? Bueno, un poco me entusiasmé con las preguntas que llegaron vía online. Primero, ¿qué preguntas tienen? ¿Qué quieren? ¿Qué inquietud? ¿Qué duda? ¿Qué no contamos? También las dudas que tengo. Sí. De una persona mayor, digamos de 40 para arriba, 50, ¿por qué se le hace tan duro embarazarse? Cuando le inyectan, le meten ya el óvulo fecundado, y de perderlo, que el chico salga mogólico o algo así. Ese es el tema que más me importa a mí. Bien, bien. Primero, la pregunta es, ¿te refieres a mujeres grandes, a mujeres que tienen más de 40 años? Como dijo la doctora, o sea, la mujer nace con un número determinado de óvulos, un capital de óvulos que lo va perdiendo en el transcurso de la vida. ¿Estamos? Inevitablemente. Y los óvulos no se recuperan más. Superados los 37 años, esa pérdida de óvulos se acelera.
Y va quedando, los óvulos que van quedando no son los mejores. Son óvulos que vienen, o los que van quedando con alteraciones genéticas que permiten o que generan embriones, como ella mostró recién, que cuando vos le haces la biopsia, digamos, de esas células que tiene la placenta, de ese embrión, el trofoblasto, de ese embrión, muestra que hay anomalías cromosómicas que explican lo que vos me preguntas. O sea, las fallas de implantación, o sea, que vos coloques embriones que no implante, que se embarace y que haga abortos, o que tenga un niño con un síndrome de Down. Todo eso va de la mano de los óvulos que vienen ya con problemas madurativos, que cuando se fecundan generan embriones con anomalías cromosómicas que se llaman aneuploidías, es el nombre técnico. Se puede detectar de dos formas. Uno, indirectamente, cuando hay poquitos embriones transfiriendo y esperando los 14 días a ver si implantó o no, cuando tenés un embrión o dos. Y cuando hay muchos embriones se le puede hacer una biopsia de ese embrión, para detectar la anomalía cromosómica antes de la transferencia. Lo que te permite, primero, transferir menos embriones, eso se llama PGS, transferir menos embriones, de esa forma evitas el embarazo múltiple, porque sabes cuál es el que es normal genéticamente, cromosómicamente. Evitar los abortos también, y sobre todo evitas congelar embriones que no son viables, porque gran parte de esos embriones, sobre todo en mujeres de más de 40 años, no van a ser viables. ¿Tenías una pregunta? ¿Qué tal? Hola. Yo quería consultar por el tema de la ovulación. Gracias. ¿Cómo son los pasos a seguir para la persona que va a receptar ese óvulo donado? Es muy simple, digamos, hay un pretratamiento donde, bueno, llevas adelante todos los estudios que hacemos en cualquier pareja infértil, digamos, serología para ver las infecciones que pueden afectar el embarazo, tus estudios hormonales, el estudio de la cavidad uterina, todos tus controles ginecológicos, Papa Nicolau, mamografía. Si va a recibir óvulos, le pedimos a tu pareja que haga también el análisis de la fibrosis quística, a pesar de que nuestras donantes también se lo hacemos para mejorar o reducir los riesgos de que el niño nazca con ese problema. Una vez que estamos encaminados o que decidimos el tratamiento, de rutina hacemos una histeroscopía. La histeroscopía, como mostraron recién, permite ver en forma directa cómo está la cavidad uterina y sobre todo nos permite dilatar el cuello, que eso va a facilitar, te diría, sustancialmente la transferencia. Va a ser muy fácil la transferencia y parte del éxito está en que esa transferencia sea fácil. Así que nos permite ver el útero, nos permite dilatar el cuello del útero y nos permite hacer un pequeño legrado que se llama scratching. Se está hablando, algunos a favor, otros en contra, que puede mejorar la implantación de los embriones. Realizar la histeroscopía, en el mes o en los 2 meses que siguen, se prepara tu matriz para recibir esos embriones. Eso se hace con comprimidos, no hay inyecciones como en los tratamientos de ICSI o de fecundación in vitro. Son comprimidos que se dan durante 10 a 14 días. Durante ese tiempo se va controlando con la ecografía cómo crece el tejido que va a recibir esos embriones que se llama endometrio. Indirectamente evaluamos el diámetro de ese endometrio que nos habla de la calidad o del momento justo para transferirlos. Cuando ese endometrio mide más de 8 milímetros, se te suma otra hormona más, que es la progesterona, y de ahí contamos 3 a 5 días para hacer la transferencia, como la hacemos en cualquier tratamiento de fecundación in vitro. Algunas cositas que es interesante saber: el número de óvulos que vamos a fecundar es muy importante. ¿Por qué? Porque bueno, las obras sociales algunas cubren un número determinado de óvulos, 4 a 5 óvulos. Hay situaciones particulares, como la paciente más de 45 años, donde no tiene tiempo para embarazarse 2 veces, o donde un embarazo gemelar es de alto riesgo, por lo tanto transferimos un solo embrión y por lo tanto no buscamos generar más de 2 o 3 embriones. ¿Estamos? Y bueno, y es un tratamiento que da satisfacciones. Realmente la tasa de embarazo, como mostró, es alrededor del 45%. Nosotros estamos desde el año pasado con tasas de 55% de embarazos. La tasa de parto es un poquito menor porque hay abortos también, pero 1 de 2 aproximadamente se embaraza. Bien. Vayan pensando las preguntas, yo aprovecho. Miren, hay 5 preguntas de internet, de YouTube, de la web. Una es Valeria, voy a aprovechar así, nos sirve a todos. Puede haber muchos folículos vacíos. Yo entiendo la pregunta. ¿Qué representa? ¿Qué significa esto? Cuando hacemos la punción, a veces obtenemos un número de óvulos que no corresponde al número de folículos, al número de esos quistecitos o bolsitas de líquido que decía la doctora, que veíamos en las ecografías previas. Durante la ecografía veíamos 10 folículos y sacamos 2 óvulos. Eso se llaman folículos vacíos
o síndrome de folículo vacío. Y sigue la pregunta, antes de la punción, ¿hay posibilidades de saber si vamos a tener folículos vacíos? Depende que tengan folículos vacíos. O sea, para que el óvulo, como mostraron recién, está pegado a la pared de ese quiste del folículo. Y por efecto de la última inyección que colocamos, Gonacor, LH, etcétera, sobre todo el más conocido, que es el Gonacor, va a hacer que ese óvulo se desprenda de la cavidad, o sea, de la pared del folículo y quede flotando en el líquido. Cuando nosotros pinchamos y aspiramos el líquido, este óvulo tiene que estar flotando aquí. Y ahí va a venir en el líquido. Y en el líquido lo va a encontrar el biólogo. Si esa hormona, la última, el Gonacor, no actúa eficientemente porque la dosis que le dimos es muy baja, porque la paciente se la colocó mal, como hemos visto, o la enfermera no le puso todo el volumen o todos los mililitros de Gonacor que debe colocar, bueno, puede hacer que nosotros pinchemos ese folículo, aspiremos el líquido y que el óvulo no venga porque queda pegado en la pared. Un punto muy importante, y un poco lo vimos en el congreso ahora que vengo de Viena del mes pasado, en estas pacientes que no hay una correlación entre folículos y óvulos, es muy importante tener en cuenta que hay una sensibilidad individual al Gonacor. Y si nos sucede esto en una primera punción, en el ciclo siguiente que vamos a repetir, podemos cambiar el protocolo con el Gonacor y hacerlo en una dosis mayor, sumarle la LH o un agonista de LH 12 horas antes y anticipar la punción en vez de 36 a 34 horas. Eso es algo que lo vamos a implementar y que yo creo que es muy, muy interesante. Y puede mejorar o reducir, digamos, la incidencia de estos folículos vacíos. ¿Cómo saberlo antes de la punción? El Gonacor, ¿qué es lo que es? Es la hormona que genera el embarazo, es gonadotrofina coriónica humana. Por lo tanto, con un análisis de embarazo, estamos con una beta HCG, podemos saber si los niveles de Gonacor son buenos. Y de acuerdo a los niveles, vamos a saber si vamos a obtener óvulos o no vamos a obtener óvulos. Un valor superior a 20, 30 unidades, te diría 12 horas después de la colocación del Gonacor, nos habla de que la inyección fue bien colocada, que la dosis es suficiente y que podemos ir tranquilos a la punción. Un poco para contestar la pregunta. Sigue la pregunta. Dice, tengo las trompas obstruidas. ¿Puedo hacer tratamientos de alta complejidad? Sí, puede hacer. Los tratamientos de alta complejidad en los problemas de trompas son muy efectivos. Quizás hoy son los tratamientos más efectivos que la cirugía. Pero cuidado, o sea, no quiere decir que la cirugía y la videolaparoscopía no tenga resultados. Va a depender de la edad, va a depender de la reserva ovárica de esa mujer. Puede ser joven pero tener muy poquitos óvulos y ahí hay que ir más rápido. Y no nos olvidemos que operarla y para tener resultados en la endoscopía, en la laparoscopía, necesitamos tiempo. Y a una paciente que tiene 39 años, si le vamos a hacer una laparoscopia y vamos a esperar 6 meses a un año para obtener un embarazo, quizás estemos perdiendo una oportunidad histórica, digamos, porque sus óvulos no son lo mismo a los 38, 39 que a los 40. Pero sí, los problemas de trompa, hoy si tenemos edad, una laparoscopia puede ser interesante, sobre todo en endometrosis moderadas, mínimas, pero si la paciente tiene más de 37 años o una reserva ovárica disminuida, rápidamente hay que ir a la fecundación in vitro. Es muy importante también, si hay un problema de trompas, saber dónde está el problema. No es lo mismo un problema de trompas donde la trompita está tapada en su porción próxima al útero a un problema de trompas donde está obstruida en la porción distal al útero, que se llama, y sobre todo si junta líquido, que se llama hidrosalpinx. Ese hidrosalpinx, antes de la fecundación in vitro, es importante resolverlo. O sea, ¿en qué consiste? O destaparlo y hacer una salpingostomía que se llama, y si no se puede recuperar esa trompa, o está muy fea, o está muy gorda, por así decirlo, es mejor sacarla. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque ese líquido va a molestar para que el embrión que coloquemos dentro del útero se implante. Por lo tanto, hay que resolver primero todo problema en las trompas que junte líquido que sea un hidrosalpinx. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta en la sala? ¿En lo qué? No. Al contrario. Muy bien. Una pregunta que yo creo que se ve en el consultorio siempre. Sí, señor. Mi ignorancia es total, como podrán apreciar. Soy un indocto en estas cosas. Pero el óvulo fecundado, Sí. si se lo metemos a una mujer de 40, 50 años, a una chica de 20 años, Sí.
¿qué pasa? ¿Hay más probabilidades que nazca el niño en una piba de 20 años o en una vieja de 50, 60 años? ¿Cómo la es al revés. Yo te explico. O sea, el fracaso de los tratamientos de reproducción asistida van de la mano de tres cosas. De cómo los coloques. Por eso es importante la prueba de cánula que mostró la doctora, la histeroscopía que hacemos, la experiencia del operador. ¿Estamos? Descartado que se lo coloque bien, ahí entran a jugar dos factores. Uno, el óvulo. Por eso, por más que el óvulo, por más que la receptora tenga 20 años, si el óvulo es de una mujer de 40 años, y la probabilidad de implantarse va a ser muy, muy baja. Al revés, si el óvulo, como hacemos en las donaciones de óvulo, es de una mujer de 20 años, aunque la mujer tenga 70 años, puede embarazarse. Hay casos, digamos, en la bibliografía que hablan de mujeres de 60, 70 años embarazadas y hasta de mellizos con donación de óvulo. Cosa que contraindicamos, que no estamos de acuerdo y que no lo hacemos. Pero para demostrar que un óvulo que depende más del óvulo que del útero de la mujer. Y entonces el óvulo de una persona mayor, ese está chao, ese no hablemos de eso. Hasta hoy sí, sí, digamos, no chao. Joven y una mujer, no. Si una mujer es media joven y el chico, un chico joven, que tiene toda la potencia, toda la fuerza, un pibe de 20, 30 años, y la otra una mujer de 50 años, ¿es jodido eso? Yo te diría que la mujer de 50 años le va a ser imposible hacerlo. ¿Por qué? Porque ya a los 50 años no hay óvulos. El tema son los grises. El tema es la mujer entre los 38 y los 45 años, donde todavía le quedan óvulos, pero que vos generas embriones, no son de calidad, no se implantan, etc. Un buen espermatozoide, si el óvulo viene inmaduro o sin la calidad genética que necesitas para formar un embrión euploide normal, no va a compensar el defecto en el óvulo. Por más que el espermatozoide sea de una persona joven, no. O sea, el tema está en la calidad del óvulo. Pero cuidado, o sea, ¿por qué te lo digo? Porque se están probando nuevos tratamientos. Hay nuevos, digamos, nuevas opciones que todavía no están en la práctica, pero que se vienen. Y que vos ves que las sociedades, sobre todo las sociedades grandes como la europea y la americana, te dicen, cuidado, no los apliquen todavía. Esperen un poquito. Y es la transferencia de material de óvulos de mujeres jóvenes a mujeres grandes. Se sabe que la calidad de ese óvulo está sobre todo en el citoplasma del óvulo. ¿Qué es lo que se ve del óvulo? 99% de lo que se ve en el óvulo, que mostraba la doctora, es citoplasma. Y gran parte de esa calidad del óvulo está allí. Por lo tanto, ¿qué hacen? Y toman el material genético del óvulo y el espermatozoide de la mujer y lo colocan sacando el núcleo del óvulo de la mujer joven y hacen esa transferencia genética al óvulo de la mujer joven. Y están viendo que tienen buena tasa de embarazo en este tipo de mujeres. Pero ¿qué pasa? Se probó en los 90 y se paró. ¿Por qué? Porque los niños nacían con el ADN de la mujer, del hombre y el 2 o 3% de la paciente que donaba el óvulo. Así que era una especie de donación de óvulos un poco más suave, por así decirlo. Eso se viene en poquito tiempo. ¿Por qué? Porque lo están probando en pacientes con enfermedades de las mitocondrias, que es un grupo especial de pacientes donde están obteniendo muy buenos resultados. Perdona, Miguel, el citoplasma. Sí. ¿Vos podés detectar bien el citoplasma, cómo está constituido? No. ¿En forma genética? No. Indirectamente sabemos que es de mejor calidad cuando la paciente es joven. Bien. No había aprendido. No. Una pregunta que se ve mucho en el consultorio. Fíjate, Cecilia. Hola, teniendo miomas uterinos, ¿se podrá hacer el tratamiento de inseminación? ¿Querés responderlo vos? Sí. Los miomas, bueno, es una patología benigna del útero, ¿sí? Miomas o fibromas y depende, bueno, en ese caso, de qué edad tiene la paciente, cómo son las características de los miomas y qué tamaños tienen los miomas. Los miomas se pueden clasificar en intramurales, que están adentro del músculo del útero, a ver si tenemos una... Acá, mira. Intramurales, que están ahí, subserosos, que crecen para afuera, o submucosos, que crecen para adentro. Los que crecen para adentro, sí o sí, son quirúrgicos antes de decir cualquier tipo de tratamiento, ¿sí? Los intramurales y los subserosos va a depender del tamaño, qué compromiso tengan, porque a veces
están en el músculo, pero que comprimen para adentro. Entonces, son muchos los factores que tenemos que analizar antes de decir un tratamiento. Obviamente, una inseminación, tenemos que ver la edad de la paciente, si tiene las trompas permeables o no. Pacientes con muchos miomas y trompas tapadas, sí o sí tienen que una fertilización in vitro. Pacientes con miomas chiquitos, jóvenes y trompas permeables, tranquilamente podemos hacer una inseminación. Bueno, tengo hiperprolactinemia desde la adolescencia. La endocrinóloga no sabe la causa, me dice todo tipo de estudios. La hago simple, o sea, muy importante, bueno, evaluar, digamos, primero qué niveles de hiperprolactinemia tienes, Carolina. Segundo, descartar otras enfermedades endocrinas, como el hipotiroidismo, es muy frecuente. Y si son niveles elevados de prolactina, bueno, todo lo que es resonancia magnética nuclear, saber que en patologías de la ovulación, como el ovario poliquístico, tenés hiperprolactinemia o una elevación de la prolactina a niveles de 40, 50, que no son muy altas, pero que siempre están, y que pueden acompañar al ovario poliquístico, y que no es la causa de tu anovulación tampoco. Y en pacientes, sobre todo, que han consumido anticonceptivos durante largo tiempo en su adolescencia, pueden tener hiperprolactinemia, digamos, después de su vida, después de los 30, 35 años. Bien. ¿Qué otra cosita? Un montón. Increíble. Ariela, mira, mi marido tiene problemas de esperma. ¿Qué tipo de tratamientos o estudios se tiene que hacer? Bueno, el principal estudio que se tiene que hacer el varón es el espermograma. No sé si, digamos, los problemas en el espermograma depende, hay algunos que son solucionables. Por ejemplo, cuando hay un varicocele, que bueno, en esos casos se hace cirugía y puede mejorar, y hay otros muchos problemas que no los podemos solucionar, y es muy importante el factor del tiempo. A veces, si la esposa tiene 39 años y el problema es un varicocele, por ahí no tenemos tiempo se puede operar, pero no podemos esperar que ese espermograma mejore, porque es más contraproducente el deterioro de la calidad ovular que la mejora que podamos obtener en el espermograma. Después hay otros problemas que, bueno, no sé exactamente qué problemas. Se pueden hacer análisis de fragmentación de ADN, hay muestras que en lo que es concentración y forma y movilidad de los espermatozoides están bien, y puede haber lo que mencionó la doctora de los problemas de fragmentación, que el material genético esté deteriorado. Pero bueno, eso lo vemos con los estudios de túnel, y se pueden hacer tratamientos con antioxidantes, generalmente con 3 meses, que es más o menos el tiempo que tarda en aparecer una generación nueva de espermatozoides. El esposo se puede tratar con antioxidantes y se observan resultados bastante buenos, mejora bastante lo que es el tema de la fragmentación. Y en el caso de que la fragmentación siga elevada, lo que hay es tratamientos que se pueden hacer en el laboratorio, métodos de selección de esos espermatozoides, como pueden ser las columnas de anexina, que son técnicas que nos permiten separar los espermatozoides que no están fragmentados, que no tienen el ADN fragmentado, para poder usar esos en la técnica del ICSI. Perfecto. Hay algunos equipos que trabajan también en este grupo de pacientes con ADN fragmentado, antioxidantes, columna de anexina, y con todo esto fracasado, también proponen la obtención de los espermatozoides por biopsia testicular. O sea, tratar de obtener los espermatozoides más allá del eyaculado, o sea, a nivel del epidemio, como para evitar que estos espermatozoides entren en contacto con sustancias oxidativas que alteran el ADN del mismo. Por lo tanto, la biopsia puede ser una alternativa también. Muy bien. ¿Qué probabilidades tiene de implantar un blastocisto de buena calidad? Primero, ¿qué es buena calidad de un blastocisto? Un blastocisto de buena calidad. Generalmente cuando hablamos... ¿Cómo lo clasificás? Ahí les muestro las fotitos. Vamos para adelante. Ahí estamos. Este
Este que está en la foto es un blastocisto de buena calidad. Cuando hablamos de buena calidad, generalmente es la forma, la calidad morfológica. Lo que vemos es la cantidad de células que forman lo que es la pared del blastocisto y la cantidad y la cohesión, digamos, del grupo de células que forman este grupito que es la masa celular interna. Lo que es la pared, el trofectodermo, da origen a placenta, lo que es la masa celular interna da origen al embrión propiamente dicho. Los blastocistos, se clasifican en A, B, C, D, es la clasificación que la mayor parte de los laboratorios usan. Lo que son los 4, AA, 4 nos habla de cuán grande es la cavidad, 4, 5, 6, y AA, la calidad del trofectodermo y la masa celular interna. Un blastocisto de buena calidad, generalmente hablamos de un 4A, un 4BB, la probabilidad de implantar depende de la edad de la paciente. Si es una paciente joven, tenemos una paciente sana de 25 años, un blastocisto 4A puede tener una probabilidad de implantar de un 70%. Si la paciente tiene 42 años, un blastocisto AA no llega ni al 50%. Es imprescindible porque ahí entra a jugar todo lo que es la genética de ese embrión. Sonia, ¿hasta qué edad se puede recomendar hacer un tratamiento de fecundación in vitro? Tengo 45 años. De fecundación in vitro. Bueno, la edad de la mujer, siempre hemos venido diciendo que la edad de la mujer es fundamental para lograr un embarazo, digamos, el factor pronóstico principal para lograr un embarazo. A los 45 años, depende de la reserva ovárica, es decir, del número de óvulos que tenga esta paciente a los 45 años. De comienzo, antes de empezar, si tiene una buena cantidad, sabemos que la calidad no es la ideal. Y por eso nosotros no aconsejamos realizar un tratamiento. Hay pacientes que igual lo realizan sabiendo que las probabilidades de embarazo son bajas. Pero si tenemos muchos óvulos en una paciente de 45 años, se puede hacer un tratamiento sabiendo que a pesar de que tenga muchos óvulos, la calidad no va a ser la ideal y la tasa de embarazo es baja, es muy baja. Igual hay pacientes que deciden hacerlo. Si tengo una paciente de 45 años con un recuento de folículos de 1 o 2, y desaconsejamos hacer el tratamiento. Y ahí ofrecemos la ovodonación. ¿Y si sigue menstruando la mujer? Sigue menstruando, tiene 50 años y sigue menstruando. ¿Qué pasa ahí? El tema es la calidad de los óvulos, la cantidad y la calidad. No tiene nada que ver la menstruación con la calidad y la cantidad de los ovocitos. Digamos, no tiene que ver la menstruación con que ovule o no la paciente, o sea, muy probablemente tenga pseudomenstruaciones a esa edad, o sangrados que hablan de alteraciones. A los 50 años raro realmente la mujer que sangra cíclicamente y que tiene ovulaciones, buenas ovulaciones. Por lo tanto, el sangrado menstrual no va de la mano, digamos, con la ovulación de la paciente ni con la calidad de esos óvulos también. Porque hay pacientes que vemos que a los 50 años menstruan así cada 2 o 3 meses, pero bueno, son endometrios que se descaman, que hacen pseudo menstruaciones también. Y al contrario, son etapas de la vida donde hay que tener cuidado por cierta patología, digamos, premaligna o maligna del endometrio, como son las hiperplasias y el cáncer de endometrio. ¿El cáncer de qué? De endometrio. Son pacientes a estudiar. La paciente que llega a los 51, 52 años, que tiene sangrados y que tiene pseudomenstruaciones, y sobre todo si son abundantes, descartar la patología precursora del cáncer de endometrio es muy importante, o patología uterina, pólipos, etc. Soy soltera y estoy sola. Quiero saber qué alternativas tengo para ser madre. Tengo 42 años. Bien, digamos, las alternativas que tienes, y se llaman familias monoparentales, donde hoy, en la actualidad, tenemos un 10% de las pacientes, de los tratamientos que hacemos de reproducción asistida, son en mujeres solas, en la búsqueda de familias monoparentales. Hace años atrás, hace 5 años atrás, era del 2%, para que se den cuenta un poco cómo ha ido en aumento.
Son tratamientos que luego de la ley de reproducción asistida del año 2009 podemos hacerlo sin ningún problema. O sea, la mujer tiene hasta derecho de solicitarlo en la obra social, muchas obras sociales los cubren. Consiste en obtener los óvulos a los 42 años. Si tiene una reserva ovárica satisfactoria, buena, se puede intentar con los óvulos de ella. Y si tiene una reserva ovárica muy baja, o si ha intentado 1 o 2 veces con sus óvulos, se puede recurrir a la donación de óvulos más la donación de semen, o sea, un semen de banco. ¿Alguna otra cosa? Nada más. Perfecto. Soledad, me gustaría saber más sobre reserva de la fertilidad. Tengo 31 años y me gustaría programar mi maternidad. ¿Podrían informarme sobre la criopreservación? Sí, eso se llama preservación de la fertilidad con un objetivo social. No me gusta la palabra, pero así la define la bibliografía. Es guardar tus óvulos en una etapa de tu vida donde tenés una muy buena cantidad de óvulos. Generalmente el momento ideal es entre los 25 y los 35 años. Lamentablemente vemos lo contrario, vemos pacientes que vienen con más de 38, 39 años a guardar sus óvulos, y ya lo hacemos también. Tiene su valor, pero no el mismo que antes de los 35 años. Es un tratamiento que se hace similar a lo que mostramos anteriormente. Hay una estimulación ovárica, teniendo en cuenta con mucho cuidado, porque son pacientes que si tienen menos de 35 tienen muchos óvulos. Se realiza la punción igual que mostramos, y los óvulos los criopreservamos. Criopreservar es guardar los óvulos en un tanque especial con un líquido especial que se llama nitrógeno líquido a una temperatura de menos 197 grados. Y esto se logra mediante una técnica que se llama vitrificación. La congelación se dejó de hacer, no da resultados. Hoy se utiliza la vitrificación, que desciende la temperatura de este óvulo en forma abrupta. Pasa de 37 grados a menos 200 grados en segundos. Y eso evita la formación de cristales de agua dentro de la célula, lo que puede dañar el ADN. Por lo tanto, es una técnica realmente que como contesta al comienzo de la charla. O sea, hoy tenemos una paciente que está embarazada ya con un hijo de un ICSI, con 8 años de criopreservación de sus óvulos, que realmente es algo tan muy bueno. Así que hoy existe, se puede, va a permitir a muchas mujeres programar su familia de otra forma, con otros tiempos, con otra tranquilidad, en etapas de la vida donde hoy la mujer estudia, trabaja, compite a la par del hombre, y que lamentablemente tiene un reloj biológico que no tiene el hombre. Por lo tanto, guardar tus óvulos yo creo que es una buena medida, y lo estamos haciendo cada vez más. Yo creo que... Sí, yo por ahí lo que veo en algunas mujeres pasado los 30, es que no están muy informadas sobre el tema. Entonces me pasó a mí personalmente con una amiga que tiene un problema que ahora no recuerdo el nombre, y ella tiene 32 años. Y yo le comenté de esto de criopreservar los óvulos para el día de mañana, por si quiere formar familia, que de hecho quiere hacerlo. Y la respuesta fue que nunca un ginecólogo se lo había ni siquiera comentado. Es como que a la mujer la ven joven hasta 31, 35, como ya estamos viejas, ya, claro, pero mientras tanto, en esos años anteriores, es muy poco el médico que te aconseja hacer ciertos, como estudios, ¿no? Como el estudio de la salpingografía, que, por ejemplo, yo me lo tuve que hacer después de que quedé embarazada se me hizo un embarazo ectópico, me sacaron una de las trompas, y para ver cómo estaba la otra, recién ahí conocí el estudio, pero si no, nunca un ginecólogo me lo había pedido. Por ahí falta un poco de información. Sí. Al respecto te puedo decir que en Inglaterra están viendo, se introducen dentro de la currícula, digamos, del colegio secundario, que tienen, digamos, horas cátedra de educación sexual, que lo tenemos nosotros también, donde explican la anticoncepción, la interrupción del embarazo, la prevención de enfermedades de transmisión sexual, y están introduciendo lo que es el conocimiento de esto de la reserva ovárica. Algo que yo creo que es importante, que muchas mujeres no lo conocen. Por otro lado están los que se oponen porque dice que esto empuja a la gente a criopreservar, que tampoco es una mala cosa, ¿no? Pero bueno, es un poco lo que tú dices. Esta es rápida. Me sacaron hace un mes una trompa. Me pregunto si ovulamos de cada ovario. En caso de no darse el embarazo, ¿van a FIP directamente?
Bueno, lo primero es ver la edad de la paciente, fundamental, siempre como hacemos hincapié en la edad de la paciente. Y lo otro es poder evaluar cómo está su otra trompa, ¿sí? Si su trompa está permeable y la edad de la paciente y su reserva ovárica está bien, tranquilamente se puede embarazar la paciente. Si la paciente tiene menos de 35 años, puede buscar un año. Si la paciente tiene más de 35 años, le decimos que busque 6 meses. Si a los 6 meses no se embarazó, volver para volver a analizar, bueno, y hacer otros estudios más de fertilidad. Bien. Algo importante también. ¿Sí? Realmente muy bueno. Pero te agrego algo más. O sea, la mujer cree que ovula un mes de cada lado y no es así. Digamos, que todas las mujeres creen que ovulan 50 y 50, un mes del lado derecho y un mes del lado izquierdo. Y no es así. Hay ovarios que ovulan más que otros. Se sabe que hay mujeres que ovulan 70, 80% de un ovario y un 20, 30% del otro. Sí, que es generalmente del ovario más ovulador del lado que hacen el embarazo ectópico o que hacen el quiste de ovario, y es cuando sacamos esa trompita e indirectamente, no es voluntario, pero podemos dejar una esterilidad. Por lo tanto, es a tener en cuenta. Estamos en esta situación. ¿Podría hablar un poco sobre hipoplasia uterina y las posibilidades de concebir? La hipoplasia uterina, te digo, cada vez la vemos menos, antes la veíamos más. Hipoplasia uterina es cuando el útero es una malformación, cuando el útero es muy pequeño y cuando tiene una medida que se hace mediante una histerometría, que es colocar un tubito dentro del útero y ver qué tamaño tiene, cuando es menos de 6 centímetros. No lo vemos tanto como antes. Y te diría que hoy es relativo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo donaciones en mujeres que están en menopausia desde hace 5 o 10 años, donde sus úteros son pequeños. ¿Qué se aconseja o qué se aconsejaba en estos casos? Hacer un pseudo embarazo, tratar de dar progestágeno durante un tiempo para tratar de que este útero crezca un poco, pero no hay otra cosa. Solamente intentar un tratamiento de fecundación in vitro y sobre todo si lo haces, no transferir más de un embrión. Estamos por el riesgo de aborto o de parto inmaduro o prematuro que puede tener el hecho de tener un útero más pequeño. Aprovecho para lo que son las malformaciones uterinas existen. Las más comunes son los úteros bicornes y úteros tabicados. Es importante hacer la diferencia. ¿Por qué? Porque los úteros tabicados se operan, los úteros bicornes no. Es una cirugía que dentro de todo es simple, la del útero tabicado, y mejora las tasas de embarazo, reduce la tasa de aborto también, y es una buena indicación en estos casos. ¿Y eso con un estudio ginecológico? Eso generalmente se diagnostica, como mostró la doctora, con la histerosalpingografía. Después de esto viene la histeroscopía y evaluar si es quirúrgico o no es quirúrgico. Si se opera, se puede hacer por histeroscopía sin necesidad de abrir el abdomen como lo hacíamos antes. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, realmente muy interesante. No tenemos tiempo para contestar todas las preguntas que nos han hecho. Yo he tratado un poquito de resumir en algunas, un poco todas las preguntas que hicieron. Les agradezco mucho por venir. Le agradezco mucho a la gente que se enganchó en la web para seguirnos. Y bueno, los esperamos. Cualquier duda que tengas, están nuestros mails, nuestros teléfonos, saben dónde ubicarnos y en la página también. Sí. Les agradezco a todos y nos estamos viendo. Muchas gracias.